Lucía Montero, conocida como la restauradora de memorias, natural de Toledo, criada entre los palacios históricos del casco antiguo de la ciudad imperial. En 2018, tras el brutal asesinato de su padre, Gabriel Montero, de 65 años, renombrado historiador y restaurador víctima de una organización criminal que controlaba el entramado de licitaciones del patrimonio histórico de la ciudad, Lucía descubrió que la policía enfrentaba obstáculos casi insuperables para investigar el caso. Los empresarios corruptos mantenían la ciudad bajo un régimen de aparente legalidad. Contaban con el apoyo de políticos influyentes y de la prensa local comprada, y eliminaban sistemáticamente a cualquier persona que amenazase con exponer su entramado. Las autoridades, limitadas por interferencias políticas, conflictos de interés y la red de protección que se extendía hasta instancias superiores, admitían en privado que casos como este raramente llegaban a la justicia. Fue entonces cuando Lucía, con 15 años de experiencia como restauradora de obras de arte y documentos históricos, responsable de la conservación de piezas valiosas pertenecientes a las mismas familias involucradas en la muerte de su padre, decidió que si el sistema judicial no conseguía alcanzar a los culpables, ella encontraría su propio camino. Durante 18 meses, aprovechando su posición aparentemente inofensiva, sus conocimientos profundos de química aplicada a la restauración, adquiridos durante años de estudio especializado, y el acceso privilegiado a las residencias y hábitos de los empresarios corruptos, Lucía ejecutó un plan meticuloso y letal. Utilizando sustancias de conservación de arte modificadas de manera precisa, consiguió eliminar sistemáticamente a 8 miembros del entramado de corrupción, incluyendo al principal constructor de la ciudad, sin dejar rastros que pudieran incriminarla. En 2020, cuando la policía finalmente conectó las muertes misteriosas, Lucía Montero ya había desaparecido, dejando tras de sí únicamente un diario técnico detallado de su venganza calculada, que fue encontrado por una periodista que investigaba el derrumbe de palacios históricos causado por la corrupción en las obras de restauración. Si estás empezando a ver este video ahora, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Nuestro contenido trae historias que muestran cómo personas comunes pueden transformarse cuando el sistema falla, y no querrás perderte nuestros próximos vídeos. Ahora, vamos a continuar con esta impresionante historia. La luz dorada del atardecer bañaba los azulejos mudéjares en el taller de restauración de Lucía Montero aquella tarde de marzo de 2018. Ajustó delicadamente las gafas de precisión mientras aplicaba una capa microscópica de barniz especial sobre una pintura del siglo XVI, dándole la protección necesaria que preservaría la obra por más décadas. A sus 42 años, conocía cada pigmento, cada técnica y cada reacción química que podría afectar a obras de arte y documentos históricos, habiendo transformado su pequeño taller en uno de los más respetados centros de restauración de Castilla-La Mancha. Su bata blanca inmaculada y las manos firmes y precisas eran su seña de identidad, reconocida y solicitada por museos, coleccionistas particulares e instituciones culturales de todo el país. Los movimientos de Lucía mientras trabajaba eran casi coreografiados, resultado de décadas de práctica y autodisciplina rigurosa. Cada pincelada era ejecutada con precisión milimétrica, su pulso estabilizado por años de entrenamiento específico para eliminar el menor temblor. La respiración deliberadamente controlada evitaba cualquier humedad excesiva cerca de las superficies delicadas. Los ojos, protegidos por lupas especialmente calibradas, identificaban matices de degradación invisibles para observadores no entrenados. Esta combinación de técnica refinada, conocimiento profundo y sensibilidad estética excepcional distinguía su trabajo incluso entre especialistas, cualidades que posteriormente serían aplicadas con igual meticulosidad para propósitos drásticamente diferentes. El taller de Lucía, bautizado como Memoria Viva, no era solo un establecimiento de conservación más en la ciudad histórica, era un símbolo de la lucha por la preservación del patrimonio cultural en una ciudad donde intereses inmobiliarios y corrupción política sistemáticamente
amenazaban uno de los conjuntos arquitectónicos medievales más importantes de Europa. Con sus paredes de piedra expuesta cuidadosamente conservadas, ventanales que proporcionaban luz natural perfecta para el trabajo minucioso y estanterías meticulosamente organizadas con productos químicos específicos para cada tipo de intervención, el espacio representaba para muchos visitantes la resistencia técnica e intelectual contra el descuido y la explotación predatoria de los bienes culturales. El propio edificio que albergaba el taller era testimonio de la competencia técnica de Lucía y su padre. Construido originalmente en 1556 como residencia de un comerciante enriquecido por el comercio de la seda, el palacete de 3 plantas había pasado por múltiples propietarios y funciones a lo largo de los siglos: residencia aristocrática, sede administrativa, almacén comercial y finalmente, tras décadas de abandono que casi resultaron en colapso estructural completo, había sido meticulosamente restaurado por los Montero como demostración práctica de sus principios de conservación. El proceso de restauración, documentado exhaustivamente como referencia técnica, había recuperado elementos originales que muchos especialistas consideraban irrecuperables: artesonados mudéjares, yeserías policromadas, pinturas murales bajo capas de pintura industrial moderna y particularmente el impresionante conjunto de azulejos toledanos del siglo XVI que había dado nombre a la calle donde se ubicaba. Instalado en un palacete de la calle del Arco de la Sangre, el taller había sido meticulosamente adaptado para combinar características históricas originales con las necesidades técnicas de un laboratorio de conservación moderno. El espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados se dividía en áreas especializadas: sala de recepción con iluminación controlada para evaluación inicial de piezas, laboratorio principal con mesas especiales antivibración para trabajos delicados, cámara oscura para análisis fotográficos y radiográficos, y biblioteca técnica con literatura especializada en conservación, química e historia del arte, incluyendo volúmenes raros heredados de su padre. Particularmente notable era el sistema ambiental desarrollado específicamente para las condiciones climáticas castellanas: combinación sofisticada de técnicas pasivas tradicionales, orientación solar estratégica, circulación natural, con elementos tecnológicos discretamente integrados, monitorización digital de humedad, filtros UV especiales en las ventanas históricas. Esta solución, posteriormente documentada en publicaciones técnicas internacionales, demostraba precisamente el enfoque que caracterizaba la filosofía profesional de los Montero: respeto absoluto por la integridad histórica, combinado con intervenciones técnicamente sofisticadas cuando eran necesarias para la preservación a largo plazo. El laboratorio principal, corazón operacional del taller, merece descripción detallada por el simbolismo que posteriormente asumiría en las investigaciones. Ocupando el antiguo salón de recepciones de la residencia original, el espacio había sido adaptado para maximizar precisión y control mientras preservaba elementos arquitectónicos significativos. Luz natural filtrada a través de un lucernario restaurado era complementada por un sistema de iluminación artificial desarrollado específicamente para reproducir el espectro completo solar sin emisión de calor excesivo, perjudicial para materiales sensibles. Mesas de trabajo en madera maciza estabilizada, construidas por artesanos tradicionales, usando métodos históricos, estaban equipadas con sistemas antivibración desarrollados originalmente para equipamiento médico de precisión. Armarios climatizados albergaban una colección comprensiva de pigmentos naturales y sintéticos, disolventes especializados, consolidantes, adhesivos y reactivos químicos, muchos importados específicamente para el taller o preparados in situ, siguiendo fórmulas desarrolladas por los Montero para condiciones específicas del clima continental. Adyacente al laboratorio principal, separado por puerta doble para control ambiental, se ubicaba el espacio conocido informalmente como sala de reacciones, ambiente dedicado exclusivamente a la preparación y prueba de compuestos químicos utilizados en los procesos de restauración. Era precisamente en este ambiente, equipado con campanas de extracción, destiladores, medidores de pH y cromatógrafos básicos,
donde Lucía posteriormente realizaría los experimentos que transformarían conocimientos de preservación en herramientas de destrucción. La ironía de esta transformación, los mismos equipos y técnicas para preservación histórica, adaptados para eliminación sistemática de individuos, no pasaría desapercibida por los investigadores que posteriormente estudiarían meticulosamente el caso. Para Lucía, que había asumido el negocio familiar tras completar su especialización en conservación y restauración en Italia, aquel espacio era simultáneamente santuario profesional y conexión tangible con su padre, el renombrado historiador y restaurador Gabriel Montero, pionero en las técnicas de conservación adaptadas a las condiciones climáticas específicas de Castilla-La Mancha, cuyos métodos innovadores habían salvado innumerables obras de arte y documentos históricos del deterioro acelerado causado por la extrema sequedad y las fluctuaciones térmicas de la meseta castellana. La historia de Lucía Montero hasta aquel momento había estado marcada por dedicación casi obsesiva a la preservación de la memoria cultural y por una trayectoria de excelencia silenciosa. Nacida en una familia tradicionalmente ligada a las artes y a la conservación patrimonial, era hija de Gabriel Montero, restaurador formado en Francia que había revolucionado las técnicas de conservación en España central, y Carmen Montero, historiadora especializada en cultura material de la España medieval, que había documentado exhaustivamente las influencias islámicas, judías y cristianas en las manifestaciones artísticas toledanas. La familia Montero representaba un ejemplo relativamente raro en el contexto español, un linaje que había dedicado generaciones sucesivas a la preservación cultural no como abstracción teórica, sino como práctica técnica concreta transmitida a través de conocimientos específicos. El abuelo paterno de Lucía, Tomás Montero, había sido artesano especializado en técnicas tradicionales de carpintería y ebanistería, responsable de la recuperación de decenas de retablos barrocos y estructuras arquitectónicas históricas durante el período inicial de valorización patrimonial español en las décadas de 1940-50. La abuela materna, Isabel Vega, había sido pionera en la documentación de técnicas tradicionales de policromía toledana, compilando un catálogo comprensivo de patrones, pigmentos y métodos característicos que posteriormente sería fundamental para la autenticación y restauración adecuada de ambientes históricos. Esta herencia familiar de compromiso con la preservación cultural se manifestaba tanto en conocimientos técnicos específicos transmitidos directamente como en valores fundamentales que permeaban completamente el desarrollo personal y profesional de Lucía. Particularmente significativa era la concepción de objetos culturales como entidades esencialmente narrativas, artefactos comprendidos no solo como ítems estéticos o históricos aislados, sino como manifestaciones materiales concretas de continuidad cultural que trascendía individuos específicos y conectaba generaciones a través del tiempo. La infancia de Lucía había estado impregnada por experiencias sensoriales que moldearon permanentemente su relación con objetos históricos, el olor característico de disolventes y barnices en el taller del padre, la textura de papeles centenarios cuidadosamente manipulados con guantes de algodón, los colores vibrantes revelados bajo capas de suciedad cuando las pinturas eran delicadamente limpiadas, el silencio casi religioso que acompañaba procedimientos particularmente delicados de restauración. Estas memorias formativas establecieron una conexión casi visceral con la materialidad de objetos históricos que trascendía la apreciación puramente estética o intelectual. Especialmente poderosa fue la experiencia recurrente de acompañar al padre en visitas técnicas a iglesias, museos y residencias históricas, ocasiones donde Gabriel frecuentemente permitía que la hija, incluso siendo niña, observase de cerca procesos de diagnóstico e intervención. Estas experiencias iniciaron un entrenamiento técnico informal que precedía significativamente a la educación formal posterior, desarrollando desde temprano una capacidad observacional extraordinaria para identificar signos sutiles de degradación material y comprensión intuitiva de las interacciones complejas entre diferentes materiales históricos expuestos a condiciones ambientales específicas. Los objetos tienen memoria, Lucía,
decía frecuentemente su padre, usando el nombre completo que siempre mantuvo incluso cuando ella se convirtió en adulta. Nuestro trabajo no es solo preservar su apariencia, sino proteger las historias que llevan dentro de sí. Esta observación aparentemente simple contenía una filosofía profundamente sofisticada que posteriormente fundamentaría el enfoque profesional de Lucía, concepción de conservación no como intervención primariamente estética o meramente técnica, sino como práctica fundamentalmente ética, de preservación de continuidades narrativas materializadas en artefactos específicos. Para los Montero, conservación representaba simultáneamente responsabilidad técnica, mantener integridad física de objetos históricos, obligación cultural, preservar manifestaciones materiales de identidades colectivas y compromiso ético transgeneracional, mantener accesibles para generaciones futuras artefactos que conectaban presente con pasado. Esta filosofía, que trataba artefactos culturales no como objetos inertes, sino como repositorios vivos de experiencias humanas, fundamentaría profundamente el enfoque profesional de Lucía. Para ella, cada intervención restaurativa representaba no solo un proceso técnico, sino un acto casi sagrado de preservación de la continuidad cultural humana a través de sus manifestaciones materiales. La educación formal de Lucía fue tan meticulosa como su posterior enfoque profesional. Tras concluir la licenciatura en Química en la Universidad Complutense de Madrid, elección que sorprendió inicialmente a amigos que esperaban una carrera directamente relacionada con las artes, completó un máster en Conservación y Restauración en la Universidad Politécnica de Valencia, seguido por una especialización de 2 años en el prestigioso Instituto del Patrimonio Cultural de España, y finalmente por un periodo de formación en el Opificio delle Pietre Dure de Florencia, Italia. Esta formación multidisciplinar proporcionó una base científica sólida, complementada por comprensión profunda de técnicas artísticas históricas y metodologías contemporáneas de conservación. Los años formativos en la Universidad Complutense fueron particularmente significativos para su desarrollo técnico posterior. Bajo la tutela del Dr. Alejandro Torres, químico especializado en materiales históricos, Lucía centró sus estudios en interfaces entre química analítica y conservación patrimonial, área relativamente poco desarrollada en la España de aquel periodo. Su proyecto de fin de carrera, analizando la composición química específica de pigmentos utilizados en yeserías mudéjares del siglo XV, encontradas en el casco histórico de Toledo, estableció una metodología innovadora para identificación de procedencias específicas basada en marcadores minerales distintivos, trabajo posteriormente publicado en una revista internacional y aún hoy referencia para autenticación de piezas históricas. Esta fundamentación rigurosa en química analítica, inusual para profesionales de conservación tradicionales, frecuentemente formados primariamente en bellas artes o historia, proporcionó una comprensión excepcionalmente sofisticada de los procesos químicos subyacentes tanto a la degradación como a la preservación de materiales históricos. Particularmente relevante fue el dominio de técnicas analíticas no destructivas para identificación de compuestos específicos en concentraciones microscópicas, metodologías fundamentales para conservación ética, pero que posteriormente serían adaptadas para finalidades radicalmente diferentes. El máster en la UPB, bajo la tutela del profesor Enrique Navarro, amplió significativamente su repertorio técnico a través del enfoque multidisciplinar característico de aquella institución. Durante este periodo, Lucía desarrolló expertise específico en conservación preventiva, área enfocada en control ambiental y metodologías no invasivas para preservación a largo plazo. Su tesina, analizando específicamente metodologías de neutralización de procesos oxidativos en documentos históricos expuestos a condiciones continentales extremas, desarrolló protocolos innovadores utilizando compuestos estabilizadores derivados de fuentes naturales localmente disponibles, enfoque que combinaba rigor científico contemporáneo con sensibilidad para conocimientos tradicionales regionales. Particularmente significativo fue el periodo de formación en el Opificio delle Pietre Dure,
donde desarrolló investigación innovadora sobre estabilización de pigmentos históricos en condiciones de baja humedad, problema particularmente relevante para patrimonio cultural en regiones con clima continental extremo como Castilla. Las técnicas que desarrolló, combinando conocimientos de química orgánica moderna con métodos tradicionales de preparación de barnices naturales, posteriormente serían patentadas y adoptadas por instituciones de conservación en diversos países con condiciones climáticas desafiantes similares. La experiencia italiana trascendió significativamente la dimensión puramente técnica, proporcionando exposición a filosofías de conservación sustancialmente diferentes de las predominantes en el contexto español. Particularmente influyente fue el contacto con principios de la Escuela Italiana de Restauración Crítica asociada a Cesare Brandi, enfoque que enfatizaba rigurosa distinción entre material original e intervenciones contemporáneas, documentación meticulosa de procesos y mínima intervención necesaria para preservación. Esta orientación, aunque ampliamente aceptada teóricamente en los círculos académicos españoles, raramente encontraba implementación práctica consistente en las intervenciones en patrimonio histórico nacional, divergencia que posteriormente alimentaría frustración profunda de Lucía con prácticas predominantes en el contexto toledano. Durante estancia italiana, Lucía trabajó directamente con la profesora doctora Alessandra Bianchi, química especializada en análisis de materiales pictóricos históricos y pionera en el desarrollo de compuestos estabilizadores para condiciones microclimáticas extremas. Esta colaboración resultó en investigación conjunta sobre comportamiento de consolidantes naturales modificados en ambientes con fluctuaciones extremas de temperatura y humedad, estudio directamente aplicable al contexto castellano y que establecería fundamentos técnicos para metodologías posteriormente implementadas en el taller familiar. Especialmente significativo para su desarrollo técnico posterior fue el acceso a laboratorios especializados del instituto, equipados con instrumentación analítica avanzada, raramente disponible en el contexto español de aquel período. Entrenamiento intensivo en espectroscopia, cromatografía, análisis de fluorescencia UV y microscopía electrónica proporcionó una comprensión extraordinariamente sofisticada sobre comportamiento químico de materiales históricos a nivel molecular, conocimiento que trascendía significativamente aplicaciones puramente conservativas y establecía fundamentación técnica para intervenciones químicas extremadamente precisas en diversos materiales orgánicos e inorgánicos. Su regreso a Toledo, tras 7 años de formación especializada, coincidió con un período particularmente crítico para la preservación del patrimonio histórico local. El reconocimiento del casco histórico como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986 había inicialmente intensificado esfuerzos de conservación, pero gradualmente se había transformado en oportunidad para esquemas de corrupción involucrando fondos públicos destinados a la restauración. Proyectos inflados, materiales inadecuados y técnicas impropiamente aplicadas resultaban simultáneamente en desperdicio de recursos públicos y daños muchas veces irreversibles a estructuras históricas centenarias. El casco histórico de Toledo, reconocido internacionalmente como conjunto arquitectónico medieval excepcionalmente preservado en Europa, abarca aproximadamente 120 hectáreas, conteniendo más de 2.000 inmuebles catalogados individualmente como patrimonio nacional. Caracterizado por un sistema de calles sinuosas adaptadas a la topografía escarpada y flanqueadas por edificios de diversas épocas y estilos, romano, visigótico, islámico, mudéjar, románico, gótico, renacentista, el conjunto presenta características arquitectónicas distintivas, patios interiores con influencia andalusí, artesonados mudéjares, yeserías policromadas, y particularmente el sistema constructivo conocido como aparejo toledano, alternancia característica de mampostería y ladrillo. Esta concentración extraordinaria de patrimonio edificado, simultáneamente testimonio histórico excepcional y potencial recurso turístico-cultural significativo, se había vuelto irónicamente vulnerable
precisamente debido al reconocimiento internacional que teóricamente debería protegerla. La designación UNESCO, combinada con la implementación de programas autonómicos y nacionales específicos para revitalización de centros históricos, resultó en aporte sustancial de recursos financieros sin correspondiente fortalecimiento de mecanismos fiscalizadores técnicamente capacitados, creando oportunidad ideal para operacionalización de esquemas de corrupción sofisticados, camuflados por lenguaje técnico especializado raramente comprendido por agentes fiscalizadores convencionales. En este contexto, la colaboración profesional que estableció con su padre asumió una dimensión casi activista. El taller Memoria Viva, originalmente fundado por Gabriel en los años 1970 y renovado cuando Lucía se incorporó oficialmente al negocio, se transformó en referencia no solo por excelencia técnica, sino también por posicionamiento ético inflexible respecto a prácticas de restauración. Mientras otras empresas frecuentemente comprometían calidad para maximizar beneficios o atender cronogramas políticamente motivados, los Montero mantenían estándares rigurosos independientemente de presiones externas, ocasionalmente rechazando proyectos cuando condiciones técnicas adecuadas no eran garantizadas. Esta intransigencia ética, aunque respetada por especialistas genuinos en conservación patrimonial, creó antagonismos significativos con sectores influyentes del mercado local de restauración, particularmente con el Grupo Mendoza Construcciones, conglomerado que gradualmente había monopolizado contratos públicos para intervenciones en edificios históricos a través de conexiones políticas estratégicas y prácticas comerciales agresivas, frecuentemente en la frontera de la legalidad. El Grupo Mendoza, originalmente constructora familiar tradicional establecida en los años 1950 para atender mercado convencional de edificaciones residenciales y comerciales, había estratégicamente reorientado operaciones hacia el segmento de restauración patrimonial tras reconocimiento UNESCO y subsecuente implementación de programas autonómicos específicos para revitalización de centros históricos. Esta reorientación comercial, ejecutada primariamente a través de adquisiciones estratégicas de pequeñas empresas preexistentes, técnicamente cualificadas, y contrataciones puntuales de especialistas para legitimación profesional, enmascaraba ausencia fundamental de compromiso auténtico con principios conservativos o comprensión sofisticada de las especificidades técnicas de intervenciones adecuadas en patrimonio histórico. Para familiares de aquellos que murieron, situación permanece profundamente complicada emocionalmente. Mientras algunos mantienen comprensiblemente deseo de justicia convencional a través de aprehensión, enjuiciamiento y castigo formal, otros han expresado ambivalencia compleja, particularmente conforme al alcance completo de corrupción sistemática expuesta por caso ha sido revelado. Particularmente destacable fue declaración reciente de hijo de director técnico de obras que murió temprano en secuencia. En entrevista televisiva marcando 5º aniversario de muerte, expresó: "Por supuesto que hay dolor por pérdida de padre, pero simultáneamente, como ciudadano de Toledo, no puedo ignorar que estas muertes expusieron sistema profundamente corrupto que estaba dañando fundamentalmente nuestra comunidad. La incomodidad ética aquí es que instituciones aparentemente fallaron completamente, hasta que estas acciones extremas forzaron reconocimiento de problemas sistemáticos que deberían haber sido abordados democráticamente". Carmen Salgado, quien ha mantenido contacto con múltiples familias afectadas por caso, observa patrón donde actitudes frecuentemente evolucionan con tiempo. Inicialmente, naturalmente, hay rabia y deseo de justicia retributiva convencional. Con tiempo, sin embargo, muchos familiares eventualmente desarrollan comprensión más compleja que reconoce contexto más amplio. No justifican acciones de Lucía, pero reconocen que responsabilidad moral trasciende individuo traumatizado para incluir instituciones que sistemáticamente fallaron en funciones fundamentales. Para Comunidad de Toledo, legado permanece visible en reformas institucionales implementadas específicamente en respuesta a revelaciones catalizadas por caso.
Sistema de Supervisión Ciudadana para Aprobaciones Urbanísticas, ahora nacionalmente reconocido como modelo innovador, continúa funcionando efectivamente para prevenir precisamente tipo de manipulación corrupta que originalmente motivó acciones desesperadas. Múltiples proyectos ambientalmente destructivos han sido bloqueados, mientras desarrollos genuinamente sostenibles han prosperado bajo nuevo régimen regulatorio. 5 años después, sensacionalismo inicial ha sido gradualmente reemplazado por conversación pública más matizada sobre lecciones fundamentales. Encuestas recientes indican que mayoría significativa de residentes locales considera casos simultáneamente como tragedia que nunca debería haber ocurrido y catalizador necesario para reformas institucionales vitales que estaban siendo sistemáticamente bloqueadas por intereses enquistados. Comité Ciudadano que supervisa implementación continua de reformas post-escándalo recientemente publicó evaluación 5 años después, concluyendo: paradoja fundamental es que reformas que ahora reconocemos como esenciales para gobernanza democrática funcional fueron implementadas solo después de series de actos extremos que ninguna sociedad democrática saludable puede posiblemente justificar. Responsabilidad colectiva permanente es garantizar que estas reformas sean mantenidas y fortalecidas precisamente para que tales acciones desesperadas nunca sean percibidas como necesarias por ciudadanos traumatizados. Lucía, ahora coordinadora regional de conservación patrimonial para Comunidad Autónoma, donde posiblemente reside bajo identidad diferente, continúa su jornada de transformar sistemas desde dentro. Desarrolló protocolos de verificación que son utilizados en todo el país y regularmente imparte formación para equipos de restauración sobre identificación de irregularidades en sistemas de conservación. La corrupción prospera en la invisibilidad y en el silencio, explica durante sus talleres, sin nunca mencionar su papel personal en la Operación Esculapio, nombre codificado que eventualmente recibió investigación oficial. Nuestro trabajo como profesionales culturales no es solo cuidar de los artefactos, sino también del sistema que debe protegerlos. 6 años después de la exposición inicial, Lucía finalmente se permitió un pequeño reconocimiento personal. En una ceremonia privada visitó la tumba de Gabriel, acompañada apenas por Laura, antigua asistente que desde hace años sabía sobre su papel en la operación. Llevó consigo la pequeña medalla de honor al mérito que había recibido anónimamente de la Sociedad de Conservación Patrimonial por los servicios prestados a la preservación cultural. La colocó discretamente al lado de la lápida. «Lo conseguimos, papá», dijo simplemente. «No fue en vano. Las estadísticas hablan por sí mismas». En los 10 monumentos históricos que fueron directamente afectados por la operación, la tasa de preservación estructural integral, medida por indicadores técnicos desarrollados precisamente por Gabriel, subió del 63% al 91% en los 5 años siguientes. Cada punto porcentual representaba elementos patrimoniales que, a diferencia de aquellos irreparablemente perdidos durante régimen corrupto, habían sido adecuadamente preservados para generaciones futuras. Un estudio longitudinal conducido por la Universidad de Castilla-La Mancha documentó lo que llamó efecto Montero, la onda de reformas institucionales, cambios legislativos y transformaciones culturales que se irradió a partir del caso. El estudio concluyó que la operación representaba un raro ejemplo de cómo la acción individual catalizó una transformación institucional sistémica. Para Lucía, sin embargo, el impacto más significativo no está en las estadísticas, leyes o estudios, sino en los espacios históricos que encuentra diariamente en calles y plazas, edificios que reciben tratamiento completo, que tienen posibilidades reales de sobrevivir siglos adicionales, que no son sacrificados en el altar de la avaricia y la corrupción. En una tarde particularmente significativa, Lucía, bajo su nueva identidad, evaluó un edificio histórico llamado Palacio Montero, recientemente renombrado en honor a Gabriel por el ayuntamiento tras reconocimiento póstumo de sus contribuciones. El edificio, rescatado de demolición inminente gracias a reformas implementadas tras el escándalo, había sido meticulosamente restaurado
siguiendo precisamente metodologías que Gabriel había defendido durante décadas. Gabriel estaría orgulloso de ver este espacio ahora, comentó uno de los técnicos municipales, sin reconocer que hablaba precisamente con la hija del homenajeado. Fue un momento de confluencia poderosa, pasado y presente, pérdida y esperanza, dolor personal y transformación colectiva. Es en estos momentos donde Lucía encuentra la confirmación más profunda de que su jornada irregular, nacida de la tragedia más íntima, valió la pena, que el sistema puede ser transformado, que instituciones pueden ser reformadas, que la justicia, incluso cuando falla por caminos convencionales, puede encontrar rutas alternativas a través de la determinación de individuos que rechazan aceptar la injusticia como inevitable. En una sociedad frecuentemente marcada por el cinismo y la resignación, la historia de la restauradora de memorias permanece como un recordatorio poderoso del potencial transformador que existe en las manos de las personas comunes. Personas como Lucía Montero, cuyas acciones silenciosas pero determinadas pueden, contra todas las probabilidades, reescribir el funcionamiento de sistemas enteros y salvar incontables tesoros culturales que nunca sabrán su nombre. Si estás viendo este vídeo hasta el final, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos vídeos. Comparte esta historia para que más personas conozcan estos casos extraordinarios que raramente reciben la atención merecida. Tu suscripción es fundamental para que podamos seguir trayendo estas narrativas que exploran las fronteras entre sistemas institucionales fallidos y respuestas individuales extremas. La química de la restauración. Análisis de las técnicas de Lucía Montero. Un aspecto fascinante del caso Montero, que ha recibido atención académica significativa, es la extraordinaria sofisticación técnica empleada tanto en sus trabajos legítimos de restauración como en sus acciones letales. El análisis de sus diarios técnicos y del laboratorio confiscado revela una comprensión química que trascendía significativamente la formación convencional, incluso de especialistas en conservación. Particularmente notable fue su profundo conocimiento de los materiales históricos específicos del contexto español. A lo largo de años, Lucía había documentado meticulosamente las composiciones químicas de pigmentos, aglutinantes, barnices y consolidantes utilizados en diferentes periodos históricos españoles, desde las técnicas mudéjares de decoración arquitectónica hasta los métodos barrocos de policromía religiosa. Este conocimiento, originalmente desarrollado para identificación y preservación auténtica, proporcionaba comprensión extraordinariamente detallada de interacciones químicas específicas raramente documentadas en literatura científica convencional. Su investigación sobre tratamientos antimicrobianos tradicionales resultó particularmente relevante para sus posteriores actividades criminales. Durante siglos, conservadores españoles habían utilizado diversas sustancias naturales para prevenir deterioro biológico en materiales orgánicos, desde extractos de plantas específicas hasta compuestos minerales procesados artesanalmente. Lucía había estudiado sistemáticamente estos tratamientos históricos, no solo por su eficacia conservativa, sino también por sus mecanismos químicos subyacentes. Este conocimiento proporcionó comprensión sofisticada de compuestos con propiedades biocidas que posteriormente adaptaría para propósitos letales. Los diarios técnicos revelan observaciones detalladas sobre biodisponibilidad diferencial de diversos compuestos según métodos específicos de preparación y aplicación. Por ejemplo, documentó meticulosamente cómo misma sustancia mineral podía volverse significativamente más o menos activa dependiendo de procesos aparentemente menores como temperatura de preparación, tiempo de maceración o inclusión de catalizadores específicos. Estas observaciones, fundamentales para restauración precisa, también proporcionaron conocimiento crítico para desarrollo de agentes tóxicos con características específicamente calibradas. Particularmente significativa fue su investigación sobre técnicas históricas españolas de dorado al mercurio, método tradicional que involucraba amalgama de oro y mercurio aplicada a superficies metálicas o de madera, seguida por calentamiento,
que evaporaba mercurio dejando fina capa de oro. Esta técnica, aunque estéticamente extraordinaria, resultaba notoriamente peligrosa para artesanos debido a exposición a vapores de mercurio. Lucía había estudiado extensivamente variaciones regionales españolas de esta técnica, documentando diferencias sutiles en formulaciones que afectaban tanto resultado estético como toxicidad potencial. Este conocimiento especializado sobre preparaciones mercuriales históricas fundamentó desarrollo de algunos de sus compuestos más sofisticados, particularmente aquellos diseñados para absorción dérmica lenta. Su comprensión de consolidantes tradicionales para frescos y yeserías también proporcionó base técnica para varios compuestos letales. Restauradores históricos españoles habían desarrollado métodos específicos para estabilización de estructuras decorativas porosas, utilizando infusiones complejas de materiales orgánicos e inorgánicos. Lucía había analizado químicamente estas preparaciones tradicionales, identificando mecanismos específicos por los cuales penetraban materiales porosos y creaban enlaces químicos estables. Esta comprensión fundamentó desarrollo de compuestos que podían penetrar eficientemente piel humana y liberar componentes activos gradualmente, simulando perfectamente condiciones médicas naturales. Igualmente notable fue su conocimiento de pigmentos históricos españoles derivados de minerales locales. España, con su rica tradición minera, había desarrollado paleta cromática distintiva basada en procesamiento artesanal de minerales específicos, desde bermellones de Almadén hasta ocres de Sierra Morena. Lucía había estudiado exhaustivamente estos procesos, documentando no solo composiciones químicas, sino también métodos tradicionales de extracción, purificación y preparación. Este conocimiento proporcionó acceso conceptual a sustancias potencialmente tóxicas no inmediatamente reconocibles para toxicólogos contemporáneos, enfocados principalmente en compuestos sintéticos modernos. El laboratorio confiscado en el taller Memoria Viva reveló enfoque experimental sistemático que caracterizaba tanto su trabajo legítimo como actividades criminales. Análisis de equipamiento y materiales demostró implementación rigurosa de metodología científica, desde mantenimiento meticuloso de variables controladas hasta documentación exhaustiva de resultados experimentales. Particularmente impresionante fue sistema desarrollado para evaluación de estabilidad a largo plazo de compuestos experimentales, metodología que permitía predecir comportamiento químico durante periodos extendidos, basado en pruebas aceleradas, cuidadosamente calibradas. Los químicos forenses quedaron particularmente impresionados con sofisticación de estrategias de enmascaramiento desarrolladas, mientras envenenadores convencionales típicamente confían en simple dilución o descomposición natural para evitar detección. Lucía había desarrollado compuestos específicamente diseñados para interferir activamente con procesos analíticos forenses estándar. Por ejemplo, ciertos agentes secundarios incorporados en sus preparaciones estaban formulados para catalizar descomposición acelerada del compuesto primario tras muerte, mientras simultáneamente generando metabolitos que imitaban procesos patológicos naturales. Lo verdaderamente extraordinario es nivel de predicción química involucrado, observó Dr. Francisco López, toxicólogo forense principal en investigación. Estos compuestos no solo producían efectos fisiológicos específicos, sino que estaban diseñados para desaparecer de maneras químicamente predecibles tras muerte, dejando evidencia que apuntaba convincentemente hacia causas naturales. Este nivel de planificación química requiere comprensión extraordinariamente sofisticada de múltiples disciplinas, desde toxicología y patología forense hasta química analítica avanzada. Análisis de diarios técnicos reveló que Lucía había conducido extensiva investigación sobre protocolos forenses contemporáneos españoles, identificando meticulosamente limitaciones técnicas y suposiciones metodológicas que podían ser explotadas. Particularmente notable fue comprensión detallada de paneles toxicológicos estándar utilizados en investigaciones rutinarias de muerte, conocimiento
que permitió diseñar compuestos específicamente excluidos de análisis habituales. Esta investigación había sido facilitada por posición profesional que ocasionalmente involucraba contacto legítimo con laboratorios forenses para análisis de materiales históricos, proporcionando exposición directa a metodologías y equipamiento analítico. La integración de conocimiento tradicional español con ciencia química contemporánea representa aspecto particularmente fascinante del caso. Mientras toxicología forense convencional enfoca primariamente compuestos industriales modernos y farmacéuticos estandarizados, Lucía había efectivamente redescubierto arsenal químico histórico largamente olvidado por ciencia moderna, pero preservado en tradiciones artesanales españolas. Esta recuperación de conocimiento histórico, originalmente motivada por objetivos conservativos legítimos, proporcionó acceso a agentes tóxicos que efectivamente existían en punto ciego de metodologías analíticas contemporáneas. El caso Montero ha transformado fundamentalmente nuestra comprensión de interfaces entre patrimonio cultural y seguridad pública, observó doctora Isabel Torres, quien lidera grupo de investigación estudiando implicaciones del caso. Conocimiento técnico desarrollado para preservación cultural puede, en circunstancias extremas, ser repropuesto para propósitos radicalmente diferentes. Esta realización ha catalizado reconsideración significativa de cómo abordamos tanto educación en conservación como protocolos forenses. Quizás el legado técnico más significativo del caso ha sido desarrollo de nuevas metodologías analíticas específicamente diseñadas para detectar compuestos inspirados en fórmulas históricas. Laboratorios forenses nacionales han implementado protocolos expandidos que incorporan técnicas anteriormente utilizadas primariamente en análisis de materiales históricos, efectivamente cerrando brecha que Lucía había identificado y explotado. Estas mejoras metodológicas han resultado en reevaluación de casos históricos anteriormente cerrados, con identificación potencial de otros incidentes involucrando agentes tóxicos similares. Simultáneamente, campo emergente de arqueología química forense ha desarrollado precisamente en intersección entre preservación patrimonial y toxicología investigativa. Este campo interdisciplinario examina sistemáticamente materiales históricos y técnicas tradicionales desde perspectiva de potencial doble uso, documentando propiedades potencialmente relevantes para seguridad contemporánea, mientras simultáneamente preservando conocimiento cultural significativo. Para Comunidad de Conservación Española, el caso ha catalizado conversación difícil pero esencial sobre responsabilidades éticas asociadas con conocimiento técnico especializado, mientras anteriormente consideraciones éticas enfocaban primariamente autenticidad histórica y reversibilidad de tratamientos. Ahora incluyen reflexión explícita sobre potencial de doble uso inherente en ciertas áreas de expertise técnica. Códigos profesionales de conducta han sido revisados para abordar estas dimensiones previamente no consideradas, y programas educacionales ahora incorporan discusiones explícitas sobre responsabilidades ampliadas que acompañan conocimiento especializado. La Biblioteca Técnica Personal de Lucía, confiscada como evidencia pero eventualmente transferida a Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha proporcionado recurso extraordinariamente valioso para investigadores contemporáneos. Su colección comprensiva de textos históricos sobre técnicas artesanales españolas, muchos extremadamente raros o previamente considerados perdidos, ha facilitado preservación de tradiciones culturales significativas que, paradójicamente, podrían haber desaparecido sin su dedicación a documentación rigurosa. El caso continúa generando debate técnico sobre fronteras entre restauración legítima e intervención potencialmente dañina, tanto en contexto patrimonial como humano. La misma pregunta fundamental resuena a través de ambas dimensiones. ¿Cuándo preservación bien intencionada se transforma en manipulación potencialmente destructiva? Esta cuestión, central tanto para ética de conservación como para evaluación moral de acciones de Lucía, permanece sin resolución definitiva precisamente porque involucra juicios valorativos
que trascenden consideraciones puramente técnicas. Como observó químico forense participante en investigación original, ironía fundamental del caso Montero es que mismos principios químicos subyacen tanto a sus logros más admirables como a sus acciones más condenables. Comprender reacciones químicas específicas, manipular interacciones moleculares precisas, anticipar transformaciones materiales a largo plazo, estas habilidades pueden preservar belleza histórica invaluable o eliminar vida humana con igual eficacia. Reconocer esta realidad incómoda es esencial tanto para avance responsable de ciencia como para protección efectiva de sociedad. Para estudiosos de restauración contemporáneos, el legado técnico de Lucía Montero permanece profundamente ambivalente. Sus innovaciones metodológicas en conservación preventiva continúan beneficiando patrimonio cultural internacionalmente, mientras simultáneamente sus aplicaciones letales han expuesto vulnerabilidades previamente no reconocidas en sistemas forenses. Esta dualidad inquietante subyace precisamente en corazón de ambigüedad moral que continúa caracterizando evaluaciones públicas y profesionales del caso. Como concluyó reciente simposio internacional sobre implicaciones técnicas del caso, quizás lección más importante de caso Montero no es peligro específico de conocimiento químico especializado, sino realidad fundamental que expertise técnica significativa en cualquier dominio, inherentemente, contiene potencial tanto para creación como para destrucción. Reconocer esta dualidad inherente, sin sucumbir a restricciones excesivas que impedirían avance cultural legítimo, representa desafío continuo que caso Montero nos ha obligado a confrontar directamente. Toledo, transformación urbana y legado cultural. Toledo, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, experimentó transformación notable en años posteriores al caso Montero. Lo que inicialmente amenazaba con estigmatizar permanentemente reputación internacional de la ciudad como destino cultural, fue gradualmente recontextualizado como catalizador para renacimiento urbanístico y cultural significativo. La exposición del entramado corrupto que sistemáticamente comprometía preservación adecuada del patrimonio histórico, resultó en implementación de reformas estructurales que transformaron fundamentalmente gobernanza urbana local. Particularmente significativo fue establecimiento de Consejo Ciudadano de Patrimonio, organismo independiente con representación directa de comunidad académica, organizaciones conservacionistas, asociaciones vecinales y sector técnico especializado, con autoridad supervisora vinculante sobre decisiones urbanísticas en casco histórico. Esta innovación institucional, inicialmente implementada como respuesta directa al escándalo, ha evolucionado hacia modelo nacionalmente reconocido para participación ciudadana efectiva en preservación patrimonial. A diferencia de cuerpos consultivos convencionales que frecuentemente funcionan como legitimadores ceremoniales de decisiones predeterminadas, este Consejo ejerce autoridad real a través de sistema sofisticado de revisión técnica independiente, transparencia documental obligatoria y capacidad legal para iniciar procedimientos de protección emergencia. Arquitectónicamente, impacto más visible ha sido transformación completa en enfoque hacia restauración de edificios históricos. Mientras anteriormente intervenciones frecuentemente priorizaban estética superficial y rentabilidad comercial sobre integridad estructural histórica, nueva generación de proyectos implementa precisamente metodologías conservativas defendidas por Gabriel Montero, enfoque que prioriza mantenimiento de sistemas constructivos originales, utilización de materiales y técnicas históricamente apropiados y documentación exhaustiva de intervenciones. Paseo por callejuelas medievales toledanas revela actualmente contraste notable entre edificios restaurados durante era corrupta, frecuentemente caracterizados por problemas estructurales emergentes, incompatibilidades materiales evidentes y pérdida acelerada de elementos históricos significativos, y proyectos recientes realizados bajo régimen regulatorio reformado, donde autenticidad constructiva y sustentabilidad a largo plazo son prioridades fundamentales. Particularmente emblemático es proyecto de restauración del Palacio de Fuensalida,
edificio histórico significativo que había sido parcialmente comprometido por intervenciones inadecuadas durante administración corrupta. La nueva restauración, explícitamente identificada como implementación de metodologías Montero, involucró reversión cuidadosa de modificaciones inapropiadas, recuperación de técnicas constructivas tradicionales y documentación pública exhaustiva de cada decisión técnica significativa. El proyecto, completado en 2022, recibió Premio Nacional de Restauración y actualmente funciona simultáneamente como sede institucional y centro educativo sobre prácticas conservativas apropiadas. Socialmente, impacto más significativo ha sido transformación gradual de relación entre ciudadanía toledana y patrimonio histórico circundante. Mientras anteriormente monumentalidad arquitectónica era frecuentemente percibida como restricción onerosa impuesta externamente por regulaciones preservacionistas o simplemente como recurso económico a ser explotado turísticamente, actualmente existe apropiación comunitaria creciente de patrimonio como elemento constitutivo de identidad colectiva contemporánea. Esta reconexión ciudadana con entorno histórico se manifiesta en proliferación de iniciativas comunitarias enfocadas en revitalización cultural, desde programas educativos que introducen escolares locales a técnicas artesanales tradicionales, hasta proyectos colaborativos que documentan historias orales asociadas con espacios arquitectónicos específicos. Particularmente notable ha sido emergencia de redes intergeneracionales, donde artesanos mayores transmiten conocimientos tradicionales a jóvenes interesados en preservación práctica de patrimonio cultural inmaterial asociado con monumentalidad arquitectónica. Económicamente, Ciudad ha experimentado transformación gradual desde modelo turístico masificado, que efectivamente instrumentalizaba patrimonio como escenografía comercial, hacia enfoque más sostenible que integra preservación auténtica con desarrollo económico localmente enraizado. Regulaciones implementadas post-escándalo han priorizado explícitamente establecimientos comerciales que complementan carácter histórico en lugar de comprometer autenticidad urbana, resultando en resurgimiento notable de talleres artesanales, pequeños negocios especializados y emprendimientos culturales genuinamente conectados con tradiciones locales. Particularmente significativa ha sido revitalización de artesanía tradicional toledana, desde damasquinado y cerámica hasta técnicas decorativas arquitectónicas históricas, anteriormente amenazada por combinación de presión comercial estandarizante y desplazamiento físico debido a especulación inmobiliaria. Nuevas políticas han creado específicamente espacios protegidos para practicantes contemporáneos de estas tradiciones, simultáneamente preservando patrimonio cultural inmaterial y creando oportunidades económicas sostenibles para residentes locales. Turísticamente, Toledo ha experimentado transición desde destino convencional de visita rápida, concentrada en monumentos emblemáticos, hacia experiencia cultural más profunda que enfatiza inmersión comprensiva en ambiente histórico integral. Estrategia deliberada de turismo patrimonial responsable, implementada post-escándalo, ha priorizado explícitamente visitantes interesados en experiencia educativa sustantiva sobre maximización simple de volumen turístico, resultando en estadías promedio significativamente extendidas, mayor integración económica con servicios locales y reducción notable de impactos negativos asociados con sobreturificación. Educacionalmente, legado más significativo ha sido integración sistemática de conocimiento patrimonial en currículum escolar local. Programa Toledo Nuestra, implementado en todas escuelas municipales, introduce estudiantes desde temprana edad a complejidades históricas, técnicas y culturales de entorno arquitectónico circundante, transformando monumentos desde telón de fondo escénico hacia recurso educativo activamente integrado en formación cívica. Este enfoque, explícitamente inspirado por filosofía educativa de Gabriel Montero, conceptualiza patrimonio histórico no como reliquia estática, sino como recurso dinámico para comprensión contextualizada de presente. Institucionalmente,
transformación más notable ha sido profesionalización sustancial de funciones supervisoras. Mientras anteriormente posiciones críticas en preservación patrimonial frecuentemente eran ocupadas por designados políticos con cualificaciones mínimas, reformas post-escándalo establecieron requisitos técnicos rigurosos y procedimientos transparentes de selección para todos puestos relacionados con gestión patrimonial. Simultáneamente, estructuras de responsabilidad fueron significativamente fortalecidas, con documentación pública obligatoria para todas decisiones sustantivas y procedimientos de auditoría técnica independiente regularmente implementados. Para comunidad de conservadores y restauradores profesionales, Toledo ha emergido paradójicamente como centro de excelencia precisamente debido a reformas catalizadas por tragedia. Conferencia Bienal sobre Metodologías Montero en Preservación Patrimonial atrae actualmente especialistas internacionales para discusión técnica avanzada sobre prácticas conservativas contextuales apropiadas para entornos históricos mediterráneos, transformando ciudad desde escenario de escándalo sensacional hacia laboratorio reconocido para innovación metodológica responsable en preservación patrimonial. Quizás símbolo más potente de transformación multifacética ha sido establecimiento del Centro Gabriel Montero para estudios de preservación patrimonial en edificio históricamente significativo, previamente amenazado por desarrollo comercial inapropiado. Esta institución, que combina funciones investigativas, educativas y documentales, simboliza compromiso comunitario con implementación práctica de principios preservacionistas por los cuales Gabriel Montero sacrificó ultimadamente su vida. El centro, administrado por consorcio independiente de instituciones académicas y organizaciones cívicas, mantiene específicamente independencia política como salvaguarda contra repetición de condiciones que facilitaron corrupción sistémica original. Para residentes contemporáneos de Toledo, Caso Montero ha sido gradualmente recontextualizado desde narrativa criminológica sensacionalista hacia momento fundacional en evolución cívica comunitaria. Anualmente, discreta ceremonia conmemorativa reúne conservacionistas, educadores, artesanos y ciudadanos comprometidos para reflexión colectiva sobre responsabilidades compartidas en preservación patrimonial auténtica. Significativamente, estos eventos explícitamente reconocen complejidad moral del caso, honrando contribuciones técnicas fundamentales de Gabriel Montero, mientras simultáneamente rechazando acciones extremas posteriormente implementadas por Lucía. Verdadera lección del caso Montero no es que acciones desesperadas estaban justificadas, observó conservacionista participante en reciente conmemoración, sino que sociedad democrática saludable debe construir instituciones suficientemente responsivas para que ciudadanos nunca sientan que tales acciones representan única opción disponible. Nuestro compromiso con excelencia técnica en preservación patrimonial debe ser igualado por dedicación equivalente a transparencia, responsabilidad y participación ciudadana significativa. Para estudiosos de desarrollo urbano, Toledo representa actualmente caso especialmente interesante de resiliencia comunitaria post-crisis. A diferencia de narrativa convencional donde escándalos generan reformas temporales que gradualmente retroceden cuando atención pública disminuye, Ciudad ha demostrado capacidad notable para institucionalizar cambios estructurales que efectivamente transforman fundamentalmente dinámicas preexistentes. Factores contribuyentes para esta sostenibilidad aparentemente incluyen combinación distintiva de participación ciudadana robusta, compromiso técnico profesional, marcos legales fortalecidos y, particularmente, narrativa cultural unificadora que conceptualiza reformas como expresión de identidad comunitaria distintiva en lugar de imposición externa. Como concluyó reciente análisis académico publicado en Journal of Heritage Preservation, paradójicamente, Toledo ha emergido como modelo internacional para gobernanza patrimonial precisamente debido a confrontación directa con fracasos institucionales revelados por Caso Montero. En lugar de narrativa defensiva que minimizara significancia del escándalo, comunidad colectivamente
abrazó oportunidad para reexaminación fundamental de sistemas existentes, resultando en transformación sostenida que trasciende significativamente reformas superficiales típicamente implementadas, tras exposiciones de corrupción institucional. Este legado transformativo, quizás más que justicia legal convencional nunca completamente alcanzada, representa verdadera vindicación de sacrificio inicial de Gabriel Montero y paradójica contribución social positiva emergente de acciones extremas subsecuentes de Lucía. La ciudad que ambos amaban profundamente, cuyo patrimonio representaba para ellos manifestación tangible de continuidad cultural que trascendía generaciones individuales, ha sido fundamentalmente preservada y revitalizada precisamente debido a catálisis dolorosa que sus acciones respectivas proporcionaron. Como observó residente anciano durante reciente Festival Cultural Comunitario celebrado en Plaza Restaurada, precisamente utilizando metodologías Montero, estas piedras finalmente hablan verdad nuevamente. Están correctamente cuidadas, honestamente preservadas, genuinamente valoradas. Esto es lo que ambos realmente querían, aunque llegamos aquí a través de camino que nadie habría elegido voluntariamente. Para Toledo contemporánea, entonces, legado del caso Montero, continúa manifestándose diariamente en piedras meticulosamente restauradas, espacios públicos revitalizados y prácticas culturales sostenidas que colectivamente constituyen paisaje urbano excepcionalmente preservado. Cada visitante que actualmente experimenta autenticidad arquitectónica y vitalidad cultural de ciudad histórica beneficia directamente de transformaciones catalizadas por eventos trágicos que inicialmente parecían amenazar precisamente patrimonio que últimamente ayudaron a preservar. Este legado físico tangible, entrelazado con estructuras institucionales reformadas que actualmente protegen efectivamente patrimonio para generaciones futuras, representa manifestación más significativa de principios preservacionistas que tanto Gabriel como Lucía dedicaron sus vidas respectivas a defender, aunque a través de métodos dramáticamente divergentes, cuya evaluación ética definitiva permanece fundamentalmente contestada, incluso mientras sus consecuencias prácticas positivas se manifiestan indiscutiblemente en paisaje urbano transformado. Como concluyó reciente documental, conmemorando 5º aniversario de exposición del caso, las calles y edificios de Toledo han sido testigos de tragedias y triunfos a través de siglos, desde conflictos religiosos medievales hasta guerra civil moderna. Las piedras antiguas absorben estas historias y continúan. El caso Montero ahora representa simplemente otro capítulo en narrativa urbana continua, tragedia humana transformada en renovación cívica, trauma individual catalizado hacia resiliencia colectiva. La verdadera lección, escrita en piedra restaurada y espacios revitalizados, es que ciudades como sociedades eventualmente encuentran camino hacia regeneración, incluso después de momentos más oscuros. Para Lucía, dondequiera que actualmente resida bajo identidad diferente, esta transformación tangible de amada ciudad natal representaría quizás única redención posible para acciones extremas que compromiso inquebrantable con preservación patrimonial ultimadamente catalizó, victoria agridulce que ninguna resolución legal jamás podría proporcionar, pero que piedras ancestrales continuarán silenciosamente atestiguando durante siglos venideros.